Bueno, escriban. ¿A qué temperatura debe calentarse una varilla de cobre de 4 metros de longitud que está a 30 grados centígrados para que su longitud final sea de 4.09 centímetros. A ver, 4.09 centímetros. O sea que en realidad va a aumentar nada más 9 centímetros. Bueno, y 9 centímetros ya es considerable. Ya es algo grandecito. La mitad de una regla. Pero no hay un aumento así que digas, ay, va a aumentar a lo doble, o va a aumentar medio metro más. No, eso no es posible. Bueno, vamos a analizar el problema. A ver, Andy, léemelo. Sí, Miss. ¿A qué temperatura debe calentarse una varilla de cobre de 4? Ahí. ¿A qué temperatura debe calentarse una varilla de cobre? Alan, ¿es temperatura final o temperatura inicial la que voy a buscar? Temperatura final. Muy bien. Entonces, tengo que encontrar la temperatura final a la que la debo calentar para que alcance la medida que yo quiero. A ver, síguele, Andy. Sí. De 4 de longitud que está a 30 grados. Empieza. Ah, ok. ¿A qué temperatura debe calentarse una varilla de cobre de 4 de longitud? Alto, varilla de cobre. Varilla de cobre. Entonces tengo que saber la constante de dilatación del cobre. El cobre tiene una constante de dilatación de 1.7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. ¿Otra vez? Sí, Miss. ¿A qué temperatura debe calentarse una varilla de cobre de 4 de longitud que está a 30 grados? De para que 4 metros de longitud. 4 metros de longitud. A ver, Jos, ¿qué es 4 metros de longitud? La longitud final. La longitud final, ¿a ese tamaño me debe quedar? Sebastián dice, ¿a qué temperatura debo calentar una varilla de cobre de 4 metros de longitud? Eder, ¿qué longitud es? Fíjate bien, ¿a qué temperatura debo calentar una varilla de cobre de 4 metros de longitud? Longitud inicial. Claro, la varilla está midiendo 4 metros de cobre. Y entonces, síguele leyendo, Andy. Sí.
que está a 30 grados centígrados, para que su longitud final se A dé ver, a 4. a ver. Está a 30 grados centígrados. Evelyn, ¿qué es 30 grados centígrados? Evelyn, temperatura. ¿Qué temperatura? La temperatura. ¿Cuál? ¿La final o la inicial? La inicial. La inicial. ¿De cuánto es la temperatura inicial? 30 grados centígrados. 30 grados centígrados. ¿A qué temperatura final debo calentar una varilla de cobre que tiene una longitud inicial de 4 metros y una temperatura inicial de 30 grados centígrados para que quede para que quede en longitud final, que Ajá. sea de 4.09 centímetros. Para que quede en una longitud final de 4.09 centímetros. Entonces, dilatación lineal, fórmula. Es dilatación lineal es igual a constante de dilatación por longitud inicial por diferencia de temperaturas. Le pregunto a Ever, ¿dónde encuentro la diferencia de la temperatura final? Santi Tenorio, ¿dónde encuentro la temperatura final? En la diferencia de temperaturas. Claro, diferencia de temperaturas es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y yo voy a despejar la temperatura final. Pero antes de desarrollarla, despejo esto. Antes de desarrollarla, despejo esto. Entonces, para que se les haga más fácil, vamos a voltear la fórmula. Y digo, constante de dilatación por longitud inicial por diferencia de temperaturas es igual a diferencia de longitudes. ¿Bien? Yo quiero despejar diferencia de temperaturas porque ahí está la temperatura final. ¿Qué le estorba a la diferencia de temperaturas? La constante y la longitud inicial. ¿Y cómo están? Multiplicando. ¿Y cómo van a pasar? Dividiendo. Muy bien. Diferencia de temperaturas es igual a diferencia de longitudes entre, porque están multiplicando, entre constante de dilatación por longitud inicial. Y ahora sí, ya la puedo desarrollar. Y entonces digo, diferencia de temperaturas es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y eso es igual a diferencia de longitudes sobre constante de dilatación por longitud inicial. Yo quiero que quede sola la temperatura final, es la que ando buscando. ¿Qué le estorba?
La temperatura inicial, ¿Está cómo? restando, y va a pasar sumando. Sumando. Entonces, temperatura final es igual a diferencia de longitudes sobre constante de dilatación por longitud inicial más temperatura inicial. Ahora, pero también debo recordar que la diferencia de longitudes es igual a longitud final menos longitud inicial. ¿Tengo la diferencia de longitudes? Niños, ¿tengo la diferencia de longitudes? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Se refiere a, es el triangulito con L. Ajá. Esa es la que se pasa a longitud final menos longitud inicial. Entonces la tengo que buscar, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Miss. Bueno, entonces digo, diferencia de longitudes es igual. ¿De cuánto va a ser la longitud final? De 4.09 centímetros. De 4.09 centímetros. Menos la longitud inicial de cuánto es? De 4 metros. De 4 metros. La diferencia de longitudes. A 4 metros, 9 centímetros, le quito 4 metros, ¿cuánto me va a quedar? 0.09. Me va a quedar 9 centímetros. Cero metros, 9 centímetros. ¿Sí? Sí. Sí, Miss. Bueno, ahora voy a sustituir letras por números. Temperatura final es igual a diferencia de longitudes. Winston, ¿cuál es la diferencia de longitudes? Perdón, Miss, ¿qué dijo? Es que ¿Cuál es la diferencia de longitudes? No estabas poniendo atención. Miki, ¿cuál es la diferencia de longitudes? Mande, Miss. ¿Cuál es la diferencia de longitudes? Tampoco estabas poniendo atención. La diferencia de longitudes es 0.9. Esto es 0.09, porque 0.9 serían 9 decímetros, 90 centímetros. Entonces ya tengo diferencia de longitudes. Entre la constante de dilatación es 1.7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Por la longitud inicial. ¿De cuánto es la longitud inicial, Morelia? Morelia. 4 metros. ¿De cuánto? 4 metros. 4 metros. Más. ¿De cuánto es la temperatura inicial? Diego Martínez, Moyao. 30 grados Celsius.
30 grados Celsius sobre 1. ¿Sí? Entonces digo, temperatura final igual a 0.09 metros entre. Toman su calculadora. Tenemos que hacer esta multiplicación, que es 1. Está apagada. ¡Ay! 1 punto. Está apagada. Yo la aprendí, pero sí está apagada. 1.7. Ahora, si tienen este menos, es este. Si tienen un menos con una diagonal y un más, es ese. Nunca va a ser este, el que está solo. Entonces es menos, mentira, lo borro, exponente menos 5 por 4. Igual 6.8 por 10 a la menos 5. Entonces es 6.8 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados por metros más 30 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tengo una división. Entonces es 0.09 entre 6.8 exponente menos 5 igual. Me sale 1323.52. ¿Sí o no? Sí, Miss. Sí. 1323, temperatura final, 1323.52 metros arriba y metros abajo se eliminan. Ahora pongan más 30 grados centígrados. Más 30 igual 1353.5.
temperatura final 1353.5 grados centígrados. O sea que fíjense la temperatura, ¿cuánto va a aumentar? ¡Qué exageración! Para que aumente 9 centímetros. Va a aumentar de 30 grados a 1354 grados, como quien dice. Vean la exageración. Y solo para que aumente 9 centímetros. Entonces, bueno, con esto podemos calcular el aumento de una varilla sometiéndola a calor.